Hay preocupación por el incremento de hechos de violación. El último caso, una menor de 3 años fue violada por un joven de 18 años, pero todos del entorno familiar. Eso es lo que más preocupa. Y esto ha generado muchos cuestionamientos porque la cifra no disminuye, no se frena, sino aumenta. Y aumenta en el seno familiar. Hoy estamos con un especialista. Voy a saludar al doctor Ceci Guardia, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Siempre un gusto tenerlo acá, ¿no? Muy buen día. Preocupado porque se incrementan los casos de violación en el núcleo familiar. ¿Por qué una causa como esta? Bien, se incrementan, entre comillas, porque estamos sabiendo de que existe, pero en realidad existe mucha cantidad de muchachos o de niños, tanto hombres como mujeres, que sufren de este vejamen dentro del seno familiar. Otra cosa es que no tenemos conocimiento de eso, justamente por diferentes motivos que vamos a hablar ahora. Uno de ellos es de que la víctima comúnmente o se calla, justamente por esa misma relación que existe, que puede ser con el hermano, con el padrastro, con el padre, con la madre, con el abuelo. Es más, existen este tipo de situaciones. Estamos conociendo, por ejemplo, en casos de infantes, o sea, de niños muy pequeños, cuando vemos ciertos rasgos biológicos, qué sé yo, sangrado, hay algún dolor, hay algo, o sea, elementos muy específicos, los cuales nos conducen a que este niño ha sufrido de algún tipo de maltrato de tipo sexual, en el cual es visible. Pero existen otras víctimas que pueden estar por encima de los 5 años, de los 10 años, es más, hasta niñas que tienen 14, 15 años, que pueden estar sufriendo una serie de vejámenes por alguno de los miembros de la familia. ¿Cómo repercute esto en la familia? Porque después de este último caso, que la víctima es una menor de 3 años, es el primo mayor, dice que lo hizo por venganza. O sea, ¿cómo llegamos a esos extremos? ¿Educación? Bien. ¿Una formación de otro tipo de situaciones? Cuando escuchamos la palabra venganza, querido Jorge, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte inicial. No vamos a alterar absolutamente nada de lo que ha pasado porque ya es un hecho consumado. Exactamente. Pero habría que ver, y esto es para llamar la atención a toda la población, cómo podemos prevenir esta situación. Primeramente, tengamos en cuenta cuando el victimador es una persona menor de 25 años, ahí entra un elemento biológico que es sustancial, que es la inmadurez de la parte cerebral. ¿Por qué razón? Porque la maduración del cerebro de una persona llega recién a partir de los aproximadamente 25 años. O sea, ¿qué significa esto? Cuando termina de mielinizar toda la parte cerebral. Esto ayuda a que las personas tomen mejores decisiones. Antes de eso existe una inmadurez cerebral, ¿ya? Entonces, eso es biológicamente comprobado. Ahora, tenemos el problema de que para que un muchacho agarre y diga, es que yo me he vengado, habría que ir de que este muchacho, comúnmente, dentro de las violaciones, el victimador, en un inicio, fue víctima. O sea, es todo un círculo vicioso. El victimador se convierte en víctima y la víctima termina convirtiéndose en victimador en el tiempo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que empuja a llegar a ese punto? Primero, la hipersexualización, o sea, todos tenemos también que meternos dentro del bollo. ¿Por qué? Porque existe una hipersexualización del medio. O sea, cuando tú agarras, prendes un televisor, cuando entras al internet, etcétera, hay mucho material de tipo sexual que está en medio y tenemos muy poca prevención, muy poca educación preventiva dentro de nosotros mismos. O sea, por un lado existe una hiperinformación de tipo sexualizada, pero tenemos por el otro lado que tenemos muy poca educación sexual. ¿Sí? Ahora, aquí hay 2 víctimas. Esta persona, este joven, ¿es un potencial peligro con estos antecedentes? ¿Él puede sanarse o no? A ver, vamos yendo por un caso. Una de las cosas científicamente que se puede hacer, que se debería hacer, pero que no se hace en Bolivia, es hacer un estudio, un escaneo de su cerebro, ¿ya? A través de un SPECT se podría ver qué es lo que está pasando y qué zonas de su cerebro están dañadas. Este es un estudio que existe, eso lo ha hecho de forma muy interesante para aquellas personas que les interese. El doctor Amén, que parece algo muy cristiano, es el doctor Amén, es el que ha hecho un estudio que se puede observar
cómo hay ciertos deterioros o ciertas faltas de funciones dentro del cerebro, las cuales se pueden rehabilitar, porque el cerebro es neuroplástico. Ahora, si a este joven lo dejamos, no existe ningún tipo de tratamiento, no existe ningún tipo de abordamiento de ningún tipo, ¿tenemos un potencial criminal, entre comillas, en el futuro? Sí. Pero eso sí no se hace absolutamente nada. Antiguamente creíamos de que un sujeto de esto podría ser de forma permanente. La menor, doctor. ¿Cómo la recuperamos? Con ella hay que ¿Cuál es su futuro de ella? En el tema de las víctimas se debe tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos es la edad del paciente, ¿sí? Como es una niña, es muy pequeña, se puede hacer un trabajo, pero sobre todo hay que hacer el trabajo con los padres, ¿sí? Hay que trabajar, es un trabajo bastante largo que se realiza, hay que trabajar con el colegio o con el kinder, porque la niña va a presentar ciertas características, ¿sí?, de desadaptación social, pongámoslo, que va a empezar a verse, se va a empezar a manifestar con el tiempo. Pero si esto nosotros podemos cambiar, vuelvo otra vez al tema de la neuroplasticidad, podemos readecuar su cerebro para que pueda crecer en cierta forma de una manera mucho más saludable. Doctor, yo le agradezco muchísimo, importante lo que nos acaba de decir el doctor Asís Guardia para recuperar estas vidas. Muy amable, doctor, que tenga un excelente día. Agradezco, querido Jorge. ¿Cómo no?